Ya sabrán que este es el quinto encuentro que hemos organizado bajo un título genérico que nos gustaba especialmente y que creo que cumple lo que estamos realizando esta tarde, que eran los diálogos del conocimiento, que se hace de una manera especial en torno a cuestiones que conocen muy bien, siempre con la infancia y la adolescencia en el centro de nuestras reflexiones y siempre con cuestiones, como ya conocen las personas asiduas a estos encuentros, siempre con cuestiones que nos importan o que importan en general. Hemos hablado de cómo relacionarse y cómo hablar con niños en torno o sobre la muerte. Hemos hablado del poder de la belleza, de los libros, de la lectura en el mundo de la infancia. Hemos hablado sobre las situaciones de salud mental de la infancia. Hemos hablado sobre personajes poderosos de la literatura infantil en torno a Pipi Calzas Largas, que fue el último. Y si recuerdan, al terminar ese cuarto encuentro dijimos que haríamos un quinto en este curso todavía, que es el que esta tarde hemos organizado. Ya anunciamos en su momento que íbamos a abordar un asunto espinoso, doloroso, no fácil de abordar, sobre todo desde perspectivas serenas, abiertas, públicas, como la que estamos haciendo esta tarde, pero que sin embargo era un asunto que había que tocar. Creemos que por nuestra relación con la infancia era un asunto que no podía pasar desapercibido y sobre todo dejar de lado. Ese tema, que es el que da título al encuentro de esta tarde, es cómo abordar las violencias sexuales contra la infancia y la adolescencia. Es un tema que por lo general, o del que apenas se habla, o si se habla siempre en el ámbito privado, porque pudiera dar la impresión que esto es un asunto que afecta no solamente a la víctima en concreto, sino básicamente al entorno familiar o de amistades que la rodea, pero poco más. Parece que esto es algo que tiene que asumirse y tiene que resolverse exclusivamente en el pequeño entorno de las víctimas. Pero pensamos que quizá este no fuese, o no es, de hecho, el planteamiento adecuado. Porque si nos enfrentamos a este tema de verdad, tendríamos que pensar que todos, de una manera u otra, estamos afectados. Ese fue el impulso inicial que nos movió a organizar esto, para lo cual hemos intentado recurrir, vamos a empezar por ese testimonio, intentamos recurrir a testimonios de personas que en un momento determinado han sufrido esos abusos, esa violencia, y cómo lo testimonian. Hay una de esas víctimas, que es una novelista francesa, que se llama Neige Sino, que en un libro recientemente publicado, que se llama Triste Tigre, da testimonio personal de lo que ella sufrió entre los 7 y los 14 años, las secuelas que le dejó, todo aquello que tiene relación todavía con el recuerdo que la atormenta, y afronta en ese libro, Triste Tigre, cuestiones no solamente testimoniales, sino reflexivas en torno a cómo afrontar colectivamente esa cuestión. Es decir, hay un texto, que es el texto que va a leer Susana Díaz, el texto que puede servir de móvil o de acicate para lo que estamos haciendo. Ella dice lo siguiente: no nos atrevemos a dejar hablar a las víctimas de abuso ni a interrogarlas.
no abordamos el tema. Concierne a aquellos a quienes les ocurrió. Es un asunto familiar, personal, privado. Siempre ha sido así. Hay expresiones que han pasado al lenguaje popular que lo demuestran. Lavar los trapos sucios en casa a menudo significa guardar silencio sobre las historias turbias, las historias de abuso, dominación, incesto. Un juicio público por un caso de violación a una menor parece indecente. Es como lavar tu ropa interior delante de todo el mundo. Me sentí un poco así cuando decidí hacerlo público, cuando vi a todos esos desconocidos en la sala del tribunal. Sin embargo, cuando se considera la magnitud de las cifras de la violencia de género, uno se pregunta qué significa esa idea de privacidad, cuando de hecho se trata de un crimen sistémico cometido en secreto en cientos de miles de familias. Esos trapos sucios, esa infamia, no son míos, sino nuestros. Nos pertenecen a todos. Esta reflexión de esta autora, Nei Chino, creo que es el sentido de la convocatoria de esta tarde. Ese crimen nos afecta y nos pertenece a todos. Y ese fue el motivo por el que convocamos este quinto encuentro de diálogo del conocimiento para, como siempre, saber más, aprender más, dar luz y, sobre todo, entender que los aspectos que tocamos, no solamente el de esta tarde, sino los anteriores, son aspectos colectivos, sociales, y que necesitan, como digo, palabras. Pues bien, para hablar de ello, pues tuvimos la reflexión de invitar, o la decisión de invitar a 3 personas, 3 mujeres, cuyo testimonio podía, de hecho lo van a comprobar enseguida, será así, podía arrojar mucha luz sobre esta cuestión. ¿Qué significa esto de los abusos sexuales o violencias sexuales? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se detectan? ¿Qué hay que hacer? Y hay muchas cuestiones porque no es un tema fácil ni de abordar ni de ver en su totalidad, en su complejidad. Pero estamos convencidos de que esta tarde parte de lo que a veces no sabemos o no entendemos va a ser clarificado. ¿Quiénes son las personas que esta tarde van a dar luz sobre estas cuestiones? Pues la voy a presentar de inmediato. Empiezo por mi derecha, la más cercana, es Paula Reyes Cano. En la actualidad es asesora jurídica del Centro de Información a la Mujer de Motril. Además es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y tiene un conocimiento muy intenso de todo lo que hay alrededor de esta cuestión que a veces despachamos con mucha facilidad, que es lo de los abusos sexuales. Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo percibe ella desde un centro de asesoramiento? ¿Qué tipo de víctimas asesora? Y creo que por su conocimiento va a ser muy, muy, muy clarificadora su intervención. A continuación, a su derecha está Narcisa Palomino Urda, que es pediatra, o ha sido pediatra hasta tiempos muy, muy recientes, una gran pediatra. Hay muchas familias de nuestro entorno que han tenido sus hijos o han puesto sus hijos en sus manos, hablan maravillas, pero sobre todo es una persona que, aparte de su gran actividad profesional, es una persona que mira intensamente todo lo que ocurre en torno no solamente a la enfermedad, sino a la salud. Y en este sentido, ella ha detectado, y ahora lo vamos a comprobar, ella ha detectado que a su consulta llegaban no solamente chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes, con problemas de salud para las cuestiones de las vacunas, resfriados, gastroenteritis, en fin, estas cosas. No, ella ha visto algo más que le ha llevado a un compromiso social muy intenso
ha sufrido algún tipo de acoso por tomar partido, ahora ella quizá lo pueda explicar, y en la consulta de pediatría ella ha observado y ha sacado conclusiones y sus conocimientos esta tarde nos vendrán, como digo, muy bien. Se da la circunstancia de que afortunadamente también es socia de la Asociación Entre Libros, para lo cual, en fin, para nosotros es un orgullo tenerla como socia y como activista en este caso. Y finalmente está Nuria Belloso Cedenilla, que originalmente su formación profesional era médico, cirujana, que ha ejercido como cirujana durante un tiempo, pero que en un momento determinado decidió que parte de su actividad profesional tenía que ir o encaminarse por otras vías, por otros caminos, y ahora mismo ejerce de psicoterapeuta, de médico psicoterapeuta, en la versión, la vertiente del psicoanálisis. Ella en su consulta también tiene, como podrán imaginar, numerosos testimonios de víctimas de violencias sexuales que lógicamente cuentan su historia. Lo importante de las tres participantes es que son personas que en despachos, en la calle, en sus consultas, han vivido intensamente esta cuestión. O sea, saben de lo que están hablando y de lo que van a hablar. De manera que el proceso va a ser siempre el mismo, como hemos hecho en otras ocasiones. Será una primera intervención, vamos a aclarar ciertas cuestiones, pero como siempre hemos dicho, esto no tendría demasiado sentido si finalmente no hubiese una conversación, un diálogo con todos ustedes, a los que agradecemos de verdad que en esta tarde tan lluviosa pues se hayan acercado a saber más, que espero que eso sí se pueda cumplir. Pues bien, hecha la presentación, ya saben quiénes son, Paula, Narcisa y Nuria. Vamos a empezar a hablar. Y si os parece el orden, o si quiere, como Narcisa fue la que movió y la que nos incitó hace ya tiempo en muchas conversaciones, nos venía diciendo hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, esto es un asunto más grave de lo que podemos imaginar. Pues quizá le doy la primera palabra a ella y siempre para decir, bueno, Narcisa, tu experiencia en este sentido, por lo que nos ha ido contando, ha sido muy intensa, muy dolorosa en muchos casos, has detectado muchas manifestaciones o experiencias dolorosas de violencia sexual en la infancia, en la adolescencia, y nos gustaría que comentaras un poco cómo fue el comienzo de todo esto, tu actividad, tu reflexión, tu compromiso en este caso. Sí, como tiene micrófono, perfecto, adelante. Sí, se escucha bien. Hola, buenas tardes y gracias por estar aquí, a todas las personas, como ha dicho Juan, con la desapacible tarde. Pues Juan, respondiendo a tu pregunta, yo me adentré en el tema de la violencia más profundamente porque siempre que atendemos, en mi caso como pediatra, a personas menores de edad hasta los 14 años, niños, niñas y adolescentes, empecé a encontrar casos de violencia sexual que me lo relataban en la consulta. La mayoría de las veces en el entorno familiar era esa violencia y bueno, tenía conocimiento de ella. Nosotros tenemos un protocolo de actuación de cómo debemos actuar. Es un delito, es un problema de salud pública y tenemos una pauta para, ante la sospecha de que hay una violencia, comunicarlo. Y bueno, yo sobre todo me adentré más en este mundo cuando vi que la aplicación de esos protocolos, esas pautas y el marco legal, a pesar de que ese marco legal es bastante garantista,
Luego, en la realidad, cuando la violencia procede del entorno más íntimo, de progenitores, no hay una buena respuesta para las víctimas y no se protegen adecuadamente las víctimas. Y eso fue lo que a mí me supuso pues un gran shock descubrirlo y un gran impacto negativo, porque a pesar de haber ese marco y unas pautas claras, cuando se siguen no se consigue la atención adecuada y no se repara a las víctimas, porque no se llega a considerar como víctimas. Imaginaos si tantos casos que conocemos públicos en personas adultas, el último el de Dani Alves, personas adultas que relatan, hacen un relato y son tan cuestionadas en su relato. Pues imaginaros lo cuestionado que es un niño o una niña en su relato, cuando lo que se deriva de ese testimonio es un delito contra una persona de su entorno. Hay muchos estudios ya, pero luego podemos hablar de ello, de quiénes son agresores, y eso lo podemos hablar más adelante. Pero eso es lo que me ha motivado a profundizar en este tema. La, creo que deficiente atención que se presta a estas víctimas. Paula, continuamos contigo, si te parece. Porque parece que tú trabajas en un ambiente donde esto es más frecuente, o sea, que no es, o no te has encontrado un solo caso, sino que es lamentablemente muy, muy habitual. ¿Cómo es tu respuesta? ¿Qué nos puedes indicar desde tu actividad profesional sobre esta cuestión? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y a Narcisa por procurar que esté aquí en este espacio tan acogedor. Me gustaría explicar desde dónde me sitúo yo. Yo trabajo en un centro de información a la mujer. Bueno, llevo trabajando en un servicio especializado pues desde el año 2000, o sea, más de 25 años. ¿Y yo por qué estoy aquí? Llevo trabajando con víctimas de violencia de género desde ese momento. Sin embargo, a lo largo de este tiempo yo he sentido muchísima impotencia, al igual que Narcisa. Mucha impotencia y mucha frustración, porque realmente he observado que los derechos de la infancia, que la protección de la infancia, pues no se producía ante situaciones de violencia, de diferentes tipos de violencia. Al vivir esta experiencia en primera persona como profesional, consideré que era muy importante que desde este ámbito pudiéramos evidenciar las personas que estamos en la práctica esta realidad tan desconocida, que es la desprotección de la infancia y adolescencia en entornos de violencia. Y por eso, esa fue la razón de que conectara mi experiencia con la investigación. Yo quiero contar una anécdota, o sea, por qué pensé en investigar en relación a estos temas. Y es cuando, allá por el año 2001, pues yo me encontraba en un municipio de los que trabajaba, en concreto me encontraba en La Zubia, y bueno, yo tenía 28, 29 años, ¿no? Y entonces, de repente, me viene una mujer con un auto, una resolución judicial, por el cual le estaban requiriendo para que cumpliera con el régimen de visita establecido. Estábamos hablando de niñas que estaban muertas de miedo, que no querían relacionarse con su padre, y a esa madre se le estaba obligando a que entregara a su hija al causante del daño. Pero es más, ese auto le decía: si usted no cumple con el régimen de visita, dará lugar a multas coercitivas o modificación de la guarda y custodia. Para mí aquello hubo una reciente reforma legislativa, de eso podremos hablar, y en conexión con la violencia sexual, porque eso es muy dramático. Para mí eso fue un choque muy, muy profundo, ¿no? Pensé, esa impotencia de esa madre que tiene que entregar a su hija al agresor, ¿no?
Entonces, eso me hizo profundizar, indagar desde aquel momento hasta la actualidad, ¿no? Y eso ha sido lo que ha movido. O sea, a mí me ha movido la conexión entre la desprotección de la infancia y de la adolescencia en contexto de violencia de género y violencia sexual, en todos los tipos de violencia, y esas obligaciones que se le asignan a las madres por el hecho de ser madres, ¿no? En este sistema patriarcal. O sea, yo he vivido en primera persona, al igual que muchas compañeras, la frustración, la impotencia, porque realmente ese propio sistema lo que hace que perduren esas situaciones de desprotección. Si solo tuviéramos que enfrentarnos al agresor, no sería tan difícil. Pero tenemos que enfrentarnos al sistema patriarcal en todas las estructuras de nuestra sociedad, entre ellas el sistema judicial. Y esa ha sido la razón por la que hoy Narcisa me invitó a estar aquí. Paula, muy bien. Bueno, y finalmente la misma cuestión, Nuria, porque tú en tu consulta recibes, como es natural, a víctimas recientes o antiguas de esta violencia y tú, lógicamente, te enfrentas a cuestiones que, igual que Narcisa y que Paula, son complejas profesionalmente, emocionalmente, pero tu perspectiva, como es natural, nace de ahí, de la recepción de víctimas que quieren ayuda en este sentido. Sí, Juan. Bueno, yo quería dar las gracias a los asistentes y a vosotros por organizarlo, ya os lo dije, porque actos como este forman parte de la terapia, no de la terapia individual, pero sí de una terapia grupal y social. O sea, porque poder poner palabra y poder hablar no se hace solamente en una consulta, en una psicoterapia, en un gabinete uno a uno, ¿no? Sino que esto también forma parte de hacer un relato colectivo, porque, como decía esta autora, no es un problema individual ni un problema familiar, es un problema social, ¿no? Y actos como este yo creo que son terapéuticos, no solo para los que están aquí, sino para poder pensarlo en colectivo, para poder poner palabras en colectivo, para poder hacer algo interdisciplinar, ¿no? Y complejizar más y no quedarnos en algo simple, porque no es simple en absoluto. Entonces, bueno, digamos que lo que yo veo que padecen mis pacientes tiene mucho que ver con el silencio. Y entonces, bueno, a mí cuando me lo propusisteis, bueno, pues pensé que para mí era un poco difícil venir aquí, pero que era casi obligatorio, ¿no? Como no podía decir que no, porque de esto hay que hablar y bueno, es un poco tomar la palabra también y traer aquí a muchas víctimas, ¿no? Que todas vamos a hablar un poco por las víctimas y para que ellas puedan seguir hablando y puedan empezar a hablar. Muy bien. Cuando Nuria plantea que le cuesta trabajo venir, es que ella no vive en Granada, ha vivido en Granada. De hecho, fue una de las fundadoras de Entre Libros. Ella reside en Madrid en la actualidad, pero nos parecía que por su vinculación con Entre Libros y por su formación profesional podía ser, y por eso le agradecemos su presencia aquí. Bueno, ahora vamos a empezar entonces, si os parece, con algo que suele ser también un poquito delicado. ¿Podríamos definir con exactitud qué podemos colectivamente entender por abuso, o en este caso, para ser más exacto, con violencia sexual? Porque os voy a leer, creo que lo conocéis muy bien, la definición que una organización como Save the Children plantea. Dice así, a ver si os parece que esta definición es suficiente, carece de matices o habría que ampliarla. El abuso sexual para Save the Children sería lo siguiente. Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro menor de una actividad de carácter sexual a un niño o niña
aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Los abusos sexuales tienen consecuencias emocionales, sexuales y sociales a corto y a largo plazo para las víctimas. Pero esta definición, ¿estáis de acuerdo? ¿Parece incompleta? ¿Falta algo? ¿Le añadís algo? ¿Qué os parece? Bueno, ahora se habla ya de violencia sexual en general. Antes había esa diferencia de abuso y violencia sexual, pero con la ley de los GILS, la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, pues todo se llama ya violencia sexual. Lo que antes era abuso, porque se decía que era abuso cuando había habido una actividad sexual sin violencia. Entonces está claro que por debajo de la edad legal de consentimiento, que actualmente son 16 años, en la actividad sexual con una persona menor de edad no cabe el consentimiento, salvo excepciones, que si quieres luego lo aclaras tú qué excepciones, ¿no?, puede haber a ello, pero en general no cabe el consentimiento sexual para un niño de 5 años o de 6 años o de 7 años o de 3 o de 10 o de 12 o de 14. Medio no violencia, eso antes se llamaba así, no mediaba violencia, abuso, y en lo que era una relación siempre de poder. Entonces, bueno, pues de alguna manera son contactos o interacciones, no toda la violencia sexual requiere contacto físico. Hay violencias sexuales sin contacto físico, como es el exhibicionismo, el voyerismo, tomar fotos en unas actitudes sexuales, tomar fotos desnudas a niños, ahí no lo estás tocando. También hay violencia sexual si está obligando a un niño o niña a ver pornografía, porque eso supone una excitación de la persona adulta. A ver relaciones sexuales entre adultos para la estimulación de la persona adulta. Todo eso es violencia sexual sin que haya contacto físico. Y luego está la violencia con el contacto físico, pues que va desde tocamientos a... Bueno, me he olvidado también decir, cuando no hay contacto físico, proposiciones sexuales en la infancia, a personas que no tienen la capacidad de comprenderla, que no pueden dar el consentimiento y que no tienen la madurez. Si quieres tú ahora puedes ampliar eso un poquito más quizá. Y luego con contacto físico, pues tocamientos y luego ya la más grave, que no es la más frecuente, pero sí la más grave, que sería la violación. Y la violación es la introducción de algún objeto o alguna parte del cuerpo en orificios naturales, como vagina, ano y boca. Entonces la introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo es una violación. Y todo eso forma parte de lo que entendemos por violencia sexual. Si quieres tú a lo mejor comentar. Sí, porque bueno, comentábamos antes, ¿no?, que esta es una definición que está muy bien para dar como un marco, pero que se puede ir un poco más allá, porque habría que pensar como en los efectos que tienen esos actos, ¿no? Yo quiero puntualizar algunas cosas que antes hablábamos. Claro, o sea, voy a empezar por ahí porque el tema violencia y abuso, o sea, y entiendo por qué ahora se habla de violencias sexuales y no de abuso. Lo que pasa es que cuando hablamos de abuso hay algo ahí crucial, y es que estamos dando a entender, y este es el punto que para mí tendría que entrar también en la definición desde la psicología, ¿no?, que es que el otro es tomado por objeto, ¿no? La víctima es tomada y colocada en una posición de objeto de satisfacción. Y yo creo que ahí se entiende muy bien lo del abuso, que tú decías, bueno, es una relación de poder. Sí, pero el poder también se puede utilizar para cuidar, ¿no? Yo como madre ejerzo el poder con mis hijas todos los días, ¿no? Entonces, es una relación de poder de abuso, ¿no? Eso por un lado, porque claro, lo de la violencia puede llevar a mucha... Claro, tú ahora has tenido que puntualizar, ¿no? Violencia también es obligar a ver unas imágenes. Claro, entonces cuando hablamos de violencia, en el imaginario puede costar un poco entender que determinadas cosas son violentas, ¿no? En cambio, el abuso yo creo que pues, trae este concepto de que al otro se le pone en una posición de objeto de satisfacción.
Y creo que ahí, vamos, ya en esa definición entraría todo. Y luego está el tema de que cualquier cosa que se haga a los niños o a las niñas, que ellos por su momento madurativo no tengan la capacidad de entender, de elaborar, y que produzca una impresión para la que no están preparados madurativamente, eso también sería abuso, ¿no? Que decíamos, el mismo acto, claro, en un pequeño de 2-3 años y en una persona de 14, pues no tiene el mismo efecto, ¿no? Y eso también creo que es importante porque se produce una excitación en el pequeño a un nivel que no está preparado para asumir. Bueno, puntualizar algo, ¿no? Cuando hablábamos anteriormente, que hemos tenido previamente una conversación entre nosotras, hablamos de poder como un sistema de dominación. Entonces, la violencia sexual hacia la infancia, hacia las niñas y los niños, se producen dentro de un sistema de dominación patriarcal. Esa es la realidad, ¿no? Por eso la mayor parte de las violencias sexuales las ejercen los hombres como parte de ese sistema de dominación de los hombres hacia las mujeres y hacia los niños y niñas en general, ¿no? Lerner, en su definición de patriarcado, así lo establece. Es la manifestación del poder del hombre sobre los miembros de la familia, esa extensión del poder en el resto de la sociedad. Entonces, desde ahí se ejerce esa violencia sexual y así lo establece la Ley de Garantía de Libertad Sexual, ¿no? En ese marco lo establece en su exposición de motivos. Cuando yo hablaba de poder, ¿no? O sea, no entiendo que el poder que ejercemos, no sé si ejercemos un poder sobre nuestro hijo o nuestra hija. Yo quiero pensar que no. Yo quiero pensar que esta sociedad tiene que ir en dirección a considerar a los niños y a las niñas no como objetos, sino como sujetos de derecho. Esta sociedad todavía le es muy desconocida la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, añado. Le es muy desconocida. O sea, yo lo explico en la Facultad de Derecho y no conocen esa Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, ¿no? Entonces, en esa convención se establece una serie de derechos, dentro de los cuales está el derecho a no sufrir violencia. Pero esa convención establece una definición a través de las observaciones correspondientes del interés superior del menor, del que hablaremos, ¿verdad? Pues ese interés superior del menor es que como adultos seamos capaces de garantizar todos los derechos que recoge la Convención de una manera holística, ¿no? Entonces, también creo que debemos de superar no solo el sistema patriarcal en el que se sitúan estas relaciones de poder, sino también ese sistema adultocentrista en el que nos encontramos, en el que consideramos a los niños y a las niñas como seres carentes de razón, o sea, donde sus deseos, sentimientos y opiniones no los tenemos en cuenta. Y en la violencia sexual eso ocurre como veremos. Las cifras que habitualmente se manejan en este campo son cifras, en muchos casos, abrumadoras, porque aparecen en muchas ocasiones, y el informe o los informes de Save the Children lo ponen de manifiesto constantemente, que en España se calcula que entre el 10 y el 20% de las personas en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia o abuso sexual. Si hacen la división fácil entre el 10% o del 10 al 20% con la población española, pues son cifras que abruman. Y son cifras que habitualmente parece como que hemos normalizado. Porque una de las cuestiones, no sé si estáis de acuerdo en este asunto, es que ahora vemos con otros ojos, afortunadamente, algo
que hasta tiempos muy recientes, incluso ahora, se consideraba normal. ¿Qué pensáis que ha cambiado para que de pronto encuentros como este, la sensibilidad cada vez mayor hacia esta cuestión se haya producido? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que, por ejemplo, todo el movimiento feminista ha cambiado la percepción o esto es algo que ha venido de modo casi inevitable por otras razones? Las cifras y la percepción, ¿qué opináis al respecto? Bueno, es cierto que son cifras oficiales de muchos organismos nacionales e internacionales que 1 de cada 5 niños o niñas es víctima o lo será en el periodo de edad de 0 a 18 años en algún momento de su vida, ya sea de forma puntual, de forma crónica, 1 de cada 5. Estudió la campaña 1 de cada 5 del Consejo de Europa. Ese fue su lema y editó muchos materiales con la idea de prevención, de hacer prevención y hablar de este tema. Yo creo que, además de lo que estás comentando, de una preocupación dentro de la sociedad, también hay una mayor comunicación, una mayor preocupación de las familias, que son ahora madres y padres de niños y niñas, por estar más cerca de su educación, en la crianza de su educación emocional y afectiva. Yo creo que esa mayor implicación en esos aspectos afectivos y crear una comunicación y crear un lazo de confianza está haciendo que se pueda hablar de ello. Porque realmente lo ideal sería que también se hablara en otros entornos, como la escuela, para que aquellos niños y niñas que en su casa no se habla de este tema, pues tuvieran otra vía de información. Pero yo, por lo menos, observo eso en mi trabajo diario, en la consulta, esa preocupación, de forma que si se traslada a una madre o a un padre por parte de sus criaturas que ha habido una situación de violencia, pues se van a preocupar mucho por ello, de violencia sexual, y van a consultar y van a tener la intención de proteger a ese hijo y a esa hija, y van a solicitar ayuda. Entonces yo creo que hay una mayor concienciación en esa salud emocional y mayor implicación en la comunicación, y que haya esa confianza. Y eso solo se puede trabajar desde que nacen, desde la infancia. Eso no es algo que se pueda trabajar en la adolescencia o que se pueda trabajar con 12 o 14 años. Eso hay que trabajarlo desde que nacen, desde muy pequeñito. Y yo creo que eso sí ha habido un cambio. Perdón. Bueno, yo puedo decir, o sea, creo que todo el movimiento que surgió, el movimiento social, el movimiento feminista, con la reacción ante la sentencia de la manada, todo el mundo se acordará de esto, ¿no? Yo creo que eso también hizo que hubiera un debate público sobre la violencia sexual y que, pues que incluso la sociedad se haya movido en ese sentido, y las propias mujeres que han sufrido violencia sexual en la infancia ahora lo están evidenciando, mujeres y hombres, ¿no? Y de hecho, yo que llevo trabajando tanto tiempo en un centro de información a la mujer, ahora nos están llegando muchas violencias sexuales que antes no llegaban. Antes, sobre todo, llegaba mucho más violencia de género, tal como es entendida por la ley de 2004, aquella que se produce de un hombre hacia una mujer por la situación de discriminación en una relación de pareja o expareja, pero ahora está llegando mucha más violencia sexual, chicas que sufrieron abusos en la infancia, que lo han callado y han sufrido las consecuencias de ese silencio del que hablábamos, que daña tanto, ¿no? Y así lo manifiestan, como cuentan que ese silencio le ha hecho mucho más daño que la propia violencia en sí, el no
el no haber tenido una respuesta quizá en su momento por parte de la familia, por haber estado esto oculto y mucho menos comprendido, pues lo cuentan así, ¿no? Entonces también todo el movimiento alrededor de las dos leyes, la Ley de Garantía de Libertad Sexual y la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, en esta última pues se habló mucho de abusos sexuales, del tiempo de prescripción y la Ley de Violencia Sexual, de Garantía de Libertad Sexual. Yo creo que eso también ha hecho que aumente la conciencia y para las víctimas también se piense en la oportunidad de contarlo, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es volver a la misma idea, pero es que me parece importante que, y lo decíamos antes, pues yo recuerdo cuando se empezó a hablar de violencia doméstica, de violencia de género, yo lo recuerdo. Además sé que era en el primer gobierno de Zapatero y de repente se empezó a hablar de eso, igual que de los accidentes de tráfico. Es que lo recuerdo perfectamente. Y a partir de ahí se empieza a hablar de eso y todo el movimiento feminista del no vamos a aguantar más violencia y vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre y a poder decirlo, y eso va abriendo campos. Se empieza por ahí y se acaba en esto, en que esto ya no es aceptable y ya no es un secreto. Y es lo que decíamos antes, pues hace 40 o 50 años que un marido pegara a su mujer era algo aceptable socialmente, ahora en absoluto. Y esto está pasando y es a base de hablar, de denunciar, de decir y de no cansarnos. Y entonces la gente empieza a hablar y se empieza a acercar a los centros y a decir, me está pasando esto. Pero porque se ha legitimado que eso se pueda decir. Ha dejado de ser un secreto. ¿Y dónde pensáis que se producen estas violencias? ¿Hay algún perfil de agresor o de espacio o de entorno? ¿Es una cuestión que sigue un patrón? ¿Es genérico? ¿Dónde ya sabemos más o menos qué podría ser la violencia? ¿Dónde? ¿Cómo se producen? Bueno, numerosos estudios lo demuestran que la mayoría de agresiones sexuales se producen en el entorno de la víctima, entorno familiar y entorno de ocio, educativo, de ocio, y justamente la agresión viene de las personas que le deberían cuidar, que eso es durísimo. O sea, las personas que se tendrían que hacer cargo de acompañarles en la crianza, de guiarles y de quererles, son las personas que le agreden. Ahora a lo mejor tú puedes hablar más de esa, pues el daño que hace esa vinculación, el que el agresor tenga esa vinculación. Entonces, en los que más, en la familia, en la propia familia, y dentro de las agresiones sexuales, que son víctimas niñas y niños, ambos, las niñas más que los niños en general, el 77% o así son víctimas, los agresores, el 95-98% son varones. Son hombres. Entonces, el perfil del agresor y de la víctima no hay un perfil. Entonces, aquí nadie lleva, el agresor no lleva ningún título en la cabeza ni ningún letrero. Cualquiera puede ser un agresor sexual. No estamos hablando de agresores en serie, de que son casos aislados como este de Ciudad Lineal, que cogía a las víctimas en el parque, se las llevaba, las agredía, las devolvía, las lavaba antes y las devolvía de donde las había recogido. Eso son excepciones dentro de las agresiones sexuales. Así que lo de cuidado, no te vayas con una persona extraña, pues ese discurso, bueno, no te vayas con una persona extraña, pero también lo tenemos que cambiar y hay que enseñar y habría que enseñar a... tenía que haber más educación sobre qué es tu cuerpo y por qué no se debe tocar tu cuerpo. Y no sé por qué, pero la educación afectivo-sexual que se pretende, no sé hasta qué punto, cuántas personas docentes hay aquí, pero hasta qué punto en los centros escolares se ha pretendido, y con lo del PIN parental no se puede dar, y los niños y niñas que no reciben esa educación en su casa y tampoco tienen la oportunidad de tenerla en el colegio, pues están privados de ese conocimiento de lo que significa esa educación, que en esas etapas esa educación viene a decir
tu cuerpo es tu tesoro y nadie lo tiene que tocar. Y no hay que tocar, o sea, el mensaje es qué es lo que no se puede tocar. Y en eso se basa la campaña 1 de cada 5 del Consejo de Europa, en que lo que está debajo es una campaña que está dirigida a niños de 3 a 7 años. Entonces es un personaje que va vestido con un slip y entonces dice pues que debajo de la ropa interior no se puede tocar. Vale. Entonces el agresor, como os digo, no lleva ningún cartel en la cabeza y puede ser cualquiera. Y la víctima puede ser cualquiera. Entonces, estos son los datos que tenemos y fundamentalmente, al ser en la mayoría en el entorno familiar, a la cabeza el padre biológico, seguido de la pareja de la madre y después hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos de la familia. Y en el entorno escolar, bueno, si hemos conocido ahora la violencia sexual en la Iglesia, que ahora ha tomado una trascendencia y afortunadamente pues eso de alguna manera también servirá como terapia, ¿no? Para las personas que aunque pasó mucho tiempo, pero que ese reconocimiento de ser víctima, porque creo que hay algo mucho peor y lo vamos a decir quizá varias veces, que ser víctima, que es el que no reconozcan como víctima. Entonces las personas agresoras son aquellas que debían estar presentes a tu lado en la vida para protegerte. Y en el colegio, pues, profesorado, actividades extraescolares. Por eso ahora en la ley de violencia contra la infancia, pues se ha establecido que para trabajar con niños y niñas o adolescentes hay que tener un certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y de trata de personas, porque cualquier persona condenada por violencia sexual está excluida de tener una profesión en contacto con menores. Entonces, cualquiera que esté en contacto con menores, pues quien lo tiene más accesible, las personas que los tienen más accesibles son las personas de su entorno y ellos son los agresores. O sea que no habría un perfil determinado en cualquier tipo de familia, con cualquier nivel de estudios económico, situacional, cualquiera. Está en todos los estratos socioeconómicos y culturales, al igual que otras violencias como la violencia de género, que ahí lo conocemos más, que afecta a todos los estratos, pues igual la violencia sexual contra menores está en todos los estratos de la sociedad. ¿Queréis añadir algo? Sería el momento, ahora que hace referencia, Narcisa, sería el momento de conectar y esto es algo desconocido y poco estudiado, ¿no? Narcisa y yo lo hemos hablado muchas veces, la conexión entre la violencia de género y la violencia sexual hacia la infancia, precisamente porque es fruto de esa relación de poder. En estudios recientes realizados, precisamente el estudio que realizó la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de violencia institucional, así lo pone de manifiesto, de las 40 historias de vida que realizaron a mujeres, hijos e hijas, bueno, la gran mayoría habían sufrido una situación de violencia de género y eso es importante reseñarlo, ¿no? Esa conexión entre la violencia sexual y la violencia de género y los resultados que se produce cuando tiene lugar esa revelación y ese intento de protección por parte de las madres que después sé que hablaremos. Muy bien. Yo, bueno, a lo mejor me adelanto un poco, pero como ha salido este tema, no quería dejar como de decirlo, porque luego yo creo que hablaremos de las consecuencias, ¿no? Sí, claro. Y solo decir aquí que este hecho que se conoce, que la violencia se produce fundamentalmente en el ámbito familiar, pues a ver, tenemos que entender que los bebés, esto lo dice Ivone Olza y a mí me encanta, que es una psiquiatra infantil y que en todos los temas de perinatalidad y todo esto es muy interesante. Pero ella tiene una frase que dice que los bebés vienen al mundo en el instante en el que nacen preparados para amar y para ser amados. Y esto es real, esto es así. Entonces, ¿qué pasa? Que esas figuras de las que tú esperas y necesitas amor, y lo necesitas, y ahí, bueno, no me voy a extender, pero sin el amor no podemos vivir. Ninguno. Nadie puede sobrevivir sin amor. Al menos no sobrevivir siendo humanos.
Podemos sobrevivir como animales probablemente, pero siendo humanos no. Entonces, esas figuras para las que uno viene preparado a ser amado, no solamente no aman, sino que dañan. El efecto psíquico que tiene eso es, bueno, abrumador. Y quería señalizarlo en este punto porque no es algo que carezca de importancia que se produzcan en los entornos familiares, en los entornos de seguridad de los menores. Vamos a ampliarlo, ¿no? En el colegio, en la familia, no solo la familia más cercana, sino la familia amplia, en los amigos de la familia. Se produce ahí. Entonces, pues por ejemplo, un pilar que es la confianza en el ser humano, que la necesitamos para poder desarrollar vínculos a lo largo de toda la vida, que son, de nuevo, imprescindibles para vivir como seres humanos, pues queda destruida. Entonces, esto creo que no es un dato cualquiera, ¿no? Podemos hablar en este caso porque era la parte final de las víctimas, porque en este contexto que acabáis de plantear, la violencia se produce en el lugar más inesperado. Uno podría parecer que de la manera, digamos, exterior, uno podía esperar violencia o daño, pero parece que en el ámbito interior, que es el refugio que cualquier persona necesita para vivir, para sobrevivir, que se produzca el daño en el espacio de protección, de seguridad mínimo, a partir del cual uno puede salir al exterior y explorar y avanzar, es ahí cuando de repente se produce ese cataclismo. Los mecanismos de seguridad y protección fallan. Y claro, ahí empieza todo el proceso. Me voy a permitir, y vamos a entrar en esa reflexión, tuve la ocasión de hablar en su día como profesor con una alumna en la facultad donde trabajaba, en la Facultad de Educación, que inesperadamente, quizá por ese ámbito de seguridad que ella encontró, una alumna pues me confesó por primera vez los abusos que había sufrido de niña. Y bueno, hemos mantenido ya, después de acabar la carrera, una relación amistosa, y le pedí si ella consideraba que para este encuentro podía escribir algo que permitiera entender directamente lo que supone para una persona como lo que supuso, lo que ella padeció. Me dijo que sí, pero esta misma mañana finalmente recibí una carta donde me reconocía que era imposible. Me lo decía en estos términos. Te escribo estas letras para comentarte que he intentado muchas veces, sin éxito, atravesar de nuevo esa puerta que me conecta directamente con el Hades. Por mucho que sea por una buena causa, no puedo. Algo me lo impide y me impide transitar por ese dolor. Solo puedo decirte que es la mayor injusticia que se les puede hacer a un ser. Y ya, si es en la infancia, más todavía. Porque la herida es corrosiva y ha de tener mucho, mucho amor y querer perdonar y entender semejante suceso para seguir adelante. Es una interrupción, un roto en la psique, en el alma, en la etapa más decisiva de un niño o una niña. Siento mucho no haber podido entrar o buscado bien textos de aquel 2007 donde destapé la verdad. Pero ya te digo que es porque ahora algo muy poderoso me impide transitar todavía por esa pesadilla. Tengo ganas, lo digo esto finalmente, aunque me afecta, pero bueno, lo digo porque para que vean que
a pesar de todo, la fuerza de salir adelante, de sobrevivir, es muy grande. Dice, tengo muchas ganas de verte y de contarte algo que a pesar de todo es maravilloso y me está sucediendo ahora, en este tiempo, afortunadamente a mí. Es para mí conmovedor este testimonio porque después de tantos años, después de tantísimos años que ella sufrió, le cuesta hablar. Es difícil para ella, como confiesa, ponerse a pensar y hablar en público, o simplemente de exteriorizar lo que le pasó. Hay algo que ata, que impide, que sella la lengua, que después de tantos años no permite hablar. A pesar de que, como decía Nuria al principio, esto es un acto terapéutico también para todos, para todas las víctimas. Pero el testimonio de ella es: no puedo hablar. Sí, yo ahí quiero, y además me gustaría dirigirme casi directamente a ella porque ha dicho muchísimo. O sea, que ella considere que no ha hablado con ese texto. Ha dicho tanto, ha dicho, pero vamos, además una verdad como un templo. O sea, y tal como lo describe, es un testimonio, a mí me parece impresionante. ¿Qué más nos podía decir? No necesitamos que nos relate los hechos, y eso todos sabemos. No hace falta el relato del hecho, ha dicho todo. Creo que utiliza una palabra que es como un roto. ¿Qué palabra utiliza aquí? Dice sí, es una interrupción, un roto en la psique, en el alma, en la etapa más decisiva de un niño o una niña. Bueno, no podría haber dicho nada más. Para mí es un testimonio absoluto. Y me gustaría decírselo a ella, porque eso de que, claro, pensar que no puede hablar, pudiendo decir esas cosas, ¿qué podría decir? A lo mejor sí necesita un espacio personal, individual, íntimo, donde poder relatar determinadas cosas, porque es verdad que el relato de los hechos a veces es necesario, no todo el mundo, pero a veces sí lo es. Y además se necesita a veces el relato minucioso, pormenorizado, y necesitan hacerlo, no todo el mundo y no en cualquier momento. Han pasado a lo mejor 30 años, pero a lo mejor necesita 30 más para poder hacerlo, o a lo mejor no lo va a hacer nunca, no lo sé, pero vamos, que ella se quede con la sensación de no haber podido decir, eso sí me parece doloroso, porque ha dicho, vamos, y probablemente lo mismo que esta autora en todo el libro, porque es que el efecto es ese. Bueno, yo, por la experiencia de la edad que he atendido y las víctimas que he atendido, no me he encontrado con lo que pasa después. Me he encontrado con lo que está pasando en este momento. Y sí, bueno, no siempre, pero sí que han contado y han relatado. O sea, que yo no tengo, lo veo desde otra perspectiva, por la edad que atiendo es distinta. Y no he visto hablar y he visto pedir ayuda. Yo he visto el relato y el dibujo y la impotencia de las víctimas de no ser ayudadas. Eso es lo que he visto. A ver, yo puedo contar, bueno, pues cuando no puedo hablar, ¿no? Esta idea, se me viene a la cabeza, pues una chica que denunció la violencia sexual que había sufrido por alguien muy cercano, un amigo de la familia que consideraba como su padre, y que sufrió esa violencia con 15 años y lo había llevado callado, lo he contado antes. Lo había llevado callado pues durante toda su vida, y eso fue un roto, ¿no? ¿Ha dicho? Un roto, ¿no? Pues yo cuando hablas de un roto veo la cara de ella, que efectivamente es como su vida se hubiera paralizado. Y cuando contaba el relato de los hechos, porque con el objetivo de no victimizar aún más, le recogí yo en el despacho la denuncia del relato de los hechos y lo llevé escrito a la policía. Ella contaba con absoluto detalle lo que había pasado hace 15 años, con absoluto detalle, y era absolutamente desgarrador, ¿no? Pero ella necesitaba contarlo,
Cuando terminó y cuando terminó de contarlo, ella se sintió como vaciada. Yo no sé si nos lo puedes explicar, ¿no? Pero sentía que por fin había podido contarlo, que por fin se había quitado ese peso, que era algo que había llevado durante 15 años, que le había provocado grandes problemas de salud, horribles problemas de salud, y ella se sentía como un peso que se había quitado en ese momento. Cuando hablamos de esto no puedo evitar pensar en ella, ¿no? No sé si tú nos puedes explicar esta sensación de... Sí, bueno, hay como una necesidad básica que es la de poder hacer relato. Todos hacemos relato todo el rato de nuestras vidas, ¿no? Y para el relato necesitas otra persona. El relato que uno hace consigo mismo no es suficiente, no llega, porque nos desarrollamos con otro siempre, desde el momento del nacimiento. Entonces, cuando suceden estas cosas, a veces, que es lo más frecuente, yo creo que lo menos frecuente es que lo puedan decir, a lo mejor niños muy pequeñitos y a lo mejor ahora, ¿no? En este contexto, a lo mejor se habla más, pero yo, por ejemplo, sí tengo muchas pacientes de entre 40 y 50 años que lo han podido decir ahora y que los abusos sucedieron en la primera infancia. Eso es la gente, digamos, de esta generación no lo podían decir cuando eran niños. Lo están pudiendo pensar ahora y decir ahora, gracias a que hay gente que escucha, ¿no? Entonces, cuando por fin eso se dice, de alguna forma, por un lado se hace real para ella, porque por fin hay otra persona que está escuchando y que valida que eso es real, y luego lo comparte. Entonces el peso que llevaba sola lo comparte. Y luego hay algo que parece muy sencillo, pero que de repente eso se puede poner en palabras. Y ya no es eso, no es un ente, no es un monstruo, no es un fantasma, no es algo interno, es algo que yo he puesto fuera, que he compartido, que hay otra persona que ha escuchado. Es que eso tiene muchos efectos. Y luego hay gente que necesita hablar, hay gente que no puede hablar y hay gente que no recuerda, que tú lo preguntabas antes. Esto también, bueno, los efectos son variadísimos, pero puede producir una amnesia. Y es muy terrible porque normalmente estos recuerdos vuelven y vuelven en un momento insospechado, inesperado, pueden haber pasado décadas. Y lo que suele suceder en esos casos es que no es gente que vive de una forma normal y feliz hasta que vuelven los recuerdos, no. Sufren los efectos de lo que pasó sin saber por qué los tienen. Y eso también es muy duro. Porque una vez que se sabe, se relaciona, ¿no?, lo que sucedió con lo que te está pasando a ti en la vida y tus dificultades para ser feliz, para vivir bien, para disfrutar. Pero cuando no están esos recuerdos es terrible. Hay en este caso, habéis nombrado las tres, la necesidad de escuchar, de crear un entorno, sea en un hogar, en una consulta, en un gabinete, en un despacho, en la calle, la necesidad de alguien que escucha y traspasar, en cierto modo, ese dolor, esa angustia a la persona que escucha. ¿Consideráis que eso es un elemento básico? ¿Quién lo podría ejercer? ¿De qué manera? ¿Cuál sería la actitud más necesaria? ¿Qué disposición? ¿Qué palabras? ¿Tendríamos que dar consejos, olvidar, simplemente escuchar? ¿Cuál sería la actitud, nuestra actitud ante eso? Bueno, pues antes yo lo decía, yo creo que esta idea que os comentaba antes me parece interesante, que yo la tomo de Winnicott y me la llevo a otro terreno, ¿no? Pero como que determinadas cosas a nivel psíquico que no se pueden hacer porque no hay un acompañamiento, ¿no?, por ejemplo en la infancia, quedan un poco como en latencia. Y de repente cuando el entorno es propicio, se desarrollan, ¿no? Entonces, una de las cosas es
que cuando hay un silencio sobre los abusos es porque la persona sabe que no hay un lugar donde decirlo, no hay un lugar de escucha, ¿no? Y de pronto se encuentra un profesor, por ejemplo, ¿no? O una pediatra, o va al centro de atención a la mujer y eso se siente. O sea, ahora podemos pensar en qué consiste esa actitud de escuchar, pero esa persona de repente lo siente que ahí sí, ¿no? Entonces a mí es un símil como de la espora. La espora sabéis que puede estar siglos sin germinar, pero cuando de repente las condiciones del clima, de la temperatura, el agua, la tierra y tal son propicias, germina. Pues esto es igual. Se lleva ese silencio atroz y ese secreto dentro hasta que de repente hay alguien que de verdad puede escuchar. ¿Y cómo se escucha? O sea, ¿cuál es? Pues claro, si antes decíamos que el abusador te coloca en posición de objeto, la persona que escucha de verdad te coloca en posición de sujeto. Y está dispuesta a escuchar, a entender, a empatizar, a amar, a cuidar, y todo eso se percibe. Todo eso se percibe, ¿no? O sea, no es algo que... Eso lo percibimos todos. O sea, ahora le podemos poner mucha conciencia y pensarlo, pero en realidad todos sabemos con quién nos sentimos a gusto y con quién no, ¿no? Quién nos da confianza y quién no, quién nos quiere y quién no. Y entonces de pronto pues aparece un profesor o una figura, ¿no? Y ahí. En mi experiencia, niños y niñas que relatan lo que ha pasado y que, porque esto está ya recogido en los protocolos de actuación ante la sospecha, y uno de los indicadores más potentes de que hay una situación de violencia es la verbalización. Entonces, cuando hay una verbalización se entiende que es un indicador muy potente, y hay como unas recomendaciones de lo que debemos hacer en esos casos, que es pues dejar que se exprese esa víctima, que cuente con preguntas abiertas, no dirigidas, las respuestas que no sean sí o no, sino abiertas: ¿qué ha pasado? ¿Me quieres contar? Ver el grado también primero de madurez que tiene y adaptar tu lenguaje al grado del niño o la niña, de según qué edad. Incluso hay un lenguaje no verbal que también hay que explorar y observar, y que incluso víctimas que todavía no han alcanzado el lenguaje, que tienen meses, 1 año, 2 años, se puede expresar el rechazo a una persona solo con sus gestos, con el llanto, al contacto con la persona que le ha agredido. Y bueno, lo que hay que hacer es escucharle y observar y tomar muy en consideración lo que dice esa víctima según su edad y las personas que le acompañan, si son su padre o su madre, personas que sean protectoras siempre. Y no extrañarse, no tener unas reacciones de extrañeza ni ¿cómo? Pero esto, y menos cualquier expresión que sea que no le creas. O sea, ahí no tenemos que establecer un prejuicio de no creer lo que está pasando porque nos escandaliza lo que estamos oyendo, sino dejar fluir ese relato, no escandalizarnos, no decir si es mentira, como bueno, hemos visto algunas prácticas de, bueno, es que si dice esa mentira, es que, ¿no? Sino creer a la víctima. Siempre ese es nuestro objetivo, así es como deberíamos escucharles. Yo solo puntualizar algo, ¿no? Este sería lo ideal, ¿verdad, Narcisa? Pero la cuestión es que por desgracia nos asustan, ¿no? Y nos alarmamos con los abusos y con la violencia sexual a la infancia, pero realmente cuando lo revelan, ¿cuál es la actitud que tenemos como sociedad? ¿Cuál es la actitud que tiene él o la profesional, ¿no? El cuestionamiento de esa criatura a lo que está diciendo, o el cuestionamiento cuando lo dice la madre. Eso nos está ocurriendo en nuestra práctica. Entonces, si ese es el dato, ¿no? Cuando lo revelan cuestionamos o miramos para otro lado, pues ahí es donde tenemos que estar como sociedad. Son muchos los pasos por los que tiene que... Cuando se hace una revelación de este tipo, el problema es que pasa, al ser un delito,
tener que poner en conocimiento de la autoridad los hechos, pues tiene que pasar por peritajes, por distintos profesionales y distintos ámbitos. Hay un proceso que se llama pues, victimización secundaria derivada de tener que relatar varias veces de la demora en los tiempos judiciales, y luego pues lo que hemos hablado, que como la mayor cuando hay un padre y una madre que protegen y tienen su criatura ha sido agredida, la van a proteger y no va a volver a tener contacto con su agresor, y van a encargarse de su recuperación por cumplir sus funciones de protección. Pero el problema es los casos en que, como hemos comentado, la mayoría dentro del entorno familiar, cuando es el padre biológico el que agrede y tiene unos derechos de patria potestad, y esos derechos llevan inherentes unos contactos. Y si judicialmente se archiva y no se considera a la víctima por falta de prueba, por lo que se considere, vuelve a estar expuesta. No se aplica aquí los criterios del Estatuto de la Víctima. El Estatuto de la Víctima parece que está hecho, que tú puedes hablar un poquito de ello, como para personas mayores de 18 años, porque las víctimas tienen unos derechos. Sin embargo, cuando tienen menos de 18 años y hay un agresor que no se ha podido demostrar su autoría de un delito, no se protegen y prevalecen, al contrario, y contraviniendo todos los derechos y la Convención de Derechos del Niño, prevalece a nivel judicial realmente el interés y los derechos de patria potestad del agresor. Y no se protege y se vuelve a enviar con la persona que le ha agredido. Esa es la realidad y eso es lo doloroso de muchos casos que atendemos. Bueno, quizá podríamos precisar, tengamos en cuenta que un 72%, diferentes estudios evidencia que un 72% de las denuncias que se producen por violencia sexual a la infancia no llegan ni siquiera a la etapa de juicio, se archivan. Claro. ¿Y qué pasa cuando se archivan? O sea, pues lo que ocurre es que se considera que no hay indicios suficientes como para continuar con esa instrucción y con la etapa de juicio, ¿no? Entonces, claro, cuando se archiva un procedimiento, cuando hay una sentencia absolutoria, porque no hemos conseguido vencer el principio de presunción de inocencia, ¿vale? Podríamos hablar de qué circunstancias se dan en cada caso por las que no hemos conseguido vencer el principio de presunción de inocencia. Pero cuando eso ocurre, simplemente lo que ha ocurrido es que no hemos podido acreditarlo, o no ha existido prueba, o hemos considerado que no existe prueba, o quizás no hemos escuchado como se debe de escuchar. Pero eso es lo que significa, no que no haya existido. Entonces, si eso significa simplemente que no lo hemos podido probar, no que no haya existido, como muchas veces, ¿no? Ya parece que no ha existido, pues entonces establecemos un régimen de visitas con el papá que ha causado el daño, con el padre que ha ejercido esa violencia sexual. Y yo como madre tengo que entregar a ese niño o a esa niña a quien sé que va a volver a agredir sexualmente. Porque desde el sistema se considera que no ha existido. Entonces, yo no puedo pensar en algo más horrible. No puedo pensar en algo más horrible. Pero ¿a qué me enfrento yo como madre ante eso? ¿Acordáis que decía yo al principio? Yo empecé con esto y empecé a investigar y a pensar y un poco a obsesionarme con todo esto porque me parece una sinrazón. Una sinrazón. Es decir, que a mí el sistema me está obligando. Es que existen preceptos en nuestro ordenamiento jurídico que sirven para leccionar a las madres, que están diseñados para leccionar a las madres, aunque aparezcan como aparentemente neutros. Están diseñados para eso. Es decir, además, si analizamos exactamente el artículo que lo dice, que es el 776.2.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice exactamente esto.
en toda la doctrina que había alrededor de la creación de ese precepto lo decía. Es necesario un precepto para aquellas madres vengativas, que se inventan falsas denuncias para alejar al niño o al padre del niño o de la niña. Y entonces nos inventamos ese artículo para decirle a la madre, a todas las madres, ojo, si tú no cumples con este deber, es decir, con la entrega del niño, con asegurar la presencia de ese padre en la vida de ese niño, sea un padre negligente, violento, da igual como sea, te puedes enfrentar a multas coercitivas o modificación de la guardia y custodia. Lo que no puede ser es que hoy madres nos digan, yo pienso que mi hijo o mi hija puede estar sufriendo abusos sexuales, pero yo no lo voy a contar, porque si no, me puedo enfrentar a una modificación de la guardia y custodia. Eso como sistema no lo podemos permitir, ¿no? Que algo casi monstruoso pensar que eso pudiera suceder y la violencia, en este caso para la madre, hablando de ella, debe ser insoportable. Tengo la impresión de que cuando uno trata más o menos de ponerse en ese lugar con distintas variantes, distintas imaginaciones, no alcanza uno, salvo una reacción interior de ira y de agresión incluso, al sistema, pensar que uno puede estar entregando a la víctima, a su agresor, de manera constante los fines de semana. Eso debe ser algo que emocionalmente sea, digamos, devastador. Tengo esa impresión vista desde fuera, ¿no? Sí, ahí decíamos antes también que cuando se empieza a acompañar a una víctima, lo primero es restablecer la seguridad, que se ha perdido, ¿no? El entorno ha dejado de ser seguro y hay que restablecerlo. Y entonces, cuando el sistema de protección por excelencia, ¿no?, que es el judicial, falla de esta manera, ¿no? Lo que supuestamente está organizado por el ser humano para asegurar la justicia, la protección a los menores, falla de una manera así, claro, es lo que decías tú, ¿no?, como una victimización secundaria, y es volver a infligir una violencia contra ese menor. Tiene el mismo efecto que tuvieron los abusos en su día. Vamos a ver si pasamos un poquito, digo, también descansáis vosotras, y pasamos la palabra, porque en este caso ha surgido permanentemente la idea de que esta cuestión es una cuestión de todo, de todas, no es una cuestión personal, familiar, íntima. Y para dar paso a esto había otro texto que teníamos ahí preparado del mismo libro, porque es muy simbólico lo que comenta Neil Signo. Es muy simbólico porque afronta una cuestión que, aunque está situada en el pueblo donde ella vivía, es la doble victimización. ¿Cómo es posible que una vez que denuncia lo que a ella le había pasado entre los 7 y los 14 años ocurre? Entonces es un texto revelador que puede ser aplicado y lo vamos a leer para entrar ya finalmente en el diálogo. Dejaron de saludarme en mi pueblo, en el campo. Para repudiar a alguien se le retira la palabra. Dejan de hablarte, dejan de saludarte. Hay una frase que se oye a menudo en los pueblos. A fulano no sé qué le pasa, ya ni siquiera me saluda. Mi madre se sorprendió al ver a los ancianos saludar a mi padrastro cuando salió de la cárcel. Le preguntó a Mimi, una vecina muy mayor, por qué seguía hablando con él. Mimi es una de las ancianas que más quise de niña. Creció muy pobre en la parte alta del pueblo. Solíamos ir a tomar jarabe de granadina en su cocina con olor a paja y estiércol.
Las moscas pegaban sus patitas al mantel de plástico y las espantábamos con la mano mientras escuchábamos historias del pasado. Ella también me quería. Esa vieja campesina que nunca tuvo hijos me contaba que, de joven, soñaba con estudiar en lugar de tener que cuidar ovejas. Lloró cuando me fui a la universidad. Mi madre: he oído que tú y tu hermano lo siguen saludando. Mimi: pero es que a nosotros no nos hizo nada. Y eso que, a pesar de todo, sabemos que lo que hizo, se lo hizo a todos. Se lo hizo a todo el pueblo. Además, la gente que durante años fingió no reconocerme cuando regresaba los veranos no se equivoca. He manchado la reputación del pueblo. El estigma lo llevamos nosotros, pero también todos ellos. Como la casa, el pueblo se volvió durante algunos años el lugar del violador. No es que sea el único pueblo donde había un violador, claro, pero es la palabra la que crea la fama. Es la denuncia la que lleva al oprobio. Hay que prepararse para perder muchas cosas cuando tomas la decisión de hablar. Pierdes a tu familia, obviamente. Pierdes a tu pueblo también. Tu infancia, tus recuerdos e ilusiones de infancia. ¿Qué ganas a cambio? No lo sé. Ganas la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Exactamente es algo que no sabría decir. Es el testimonio con el cual queríamos cerrar todo esto para empezar el diálogo, para entender cómo a veces, en este caso, alguien que se atreve a hablar, al final parece que mancha todo el entorno en el cual se ha producido esa violencia, empezando por la familia, amigos, incluso el entorno social, lo cual es algo terrible. Pero justamente podíamos, en este caso, restablecer, en cierto modo, ese orden, el mejor orden, o recuperarlo hablando, sintiendo que esto es necesario, que el silencio puede ser, en este caso, el mayor de los oprobios. De modo que vamos a empezar a hablar, una vez que ellas tan exacta, tan precisa, tan brillantemente han expuesto el problema. Y allí hay una palabra, adelante. Respecto de no poder demostrar la culpabilidad y perder los juicios, ahí hay un término que está claro, dice el artículo 14 de la Constitución, dice que todos somos iguales ante la ley, pero eso es una ficción, porque quien tiene dinero tiene buenos abogados y gana los juicios. Porque la cuestión es demostrar, hacer demostrar lo que con argucias jurídicas pueda convencer. Lo mismo que ha pasado en el caso de Dani Alves. ¿Qué ha pasado? Se ha buscado una abogada de mucha reputación, una abogada del proceso, que le ha sacado arguyendo de que la víctima estaba mintiendo. Entonces es una situación que es de difícil solución, de que las víctimas no tienen sustento de un buen abogado, porque abogados de oficio y quien tiene dinero para un abogado de pago son muy pocos, entonces tienen ya todas las de perder. Y otra situación que también quería comentar es respecto de los cómplices institucionales que hay respecto de la violencia. Por ejemplo, el chico con parálisis cerebral, que ha recriminado los directores del instituto de por qué han difundido las imágenes. ¿Qué es eso de difundir las imágenes? Que eso no puede ser. Y entonces, ¿quiénes son ellos para decir eso? Y además es una situación que se repite. Ellos nunca ven nada, es la primera vez que se enteran de algo
están ahí ajenos a todo. Ellos están para ir para enseñar, ganarse el sueldo, y todo lo demás que te suena a juicio se olvidan de ello. Entonces me gustaría que siguieran hablando en esos términos. Ya hemos visto la victimización, pero ahora ya quiénes están ahí revictimizando, no llegando a culmen la reparación, como son las instituciones, los abogados, la justicia, toda esa situación. ¿Quién tiene que solventar esa situación? Bueno, yo pienso que tenemos que solventarlo como sociedad, porque el sistema judicial falla, ¿no? Pero también falla cada uno y cada una de los profesionales, desde el sistema sanitario, cuando no notifica o cuando duda, desde el sistema educativo, cuando se mira para otro lado y no notifica, o no recoge los indicadores que está observando, o quizá no se ha formado para identificar, ¿no? Esas consecuencias de las situaciones de violencia en los niños y en las niñas, o no quiere problemas, ¿no? Porque puede venir el padre. Entonces falla el sistema educativo, falla el sistema sanitario, falla el sistema judicial, falla también muchas veces los servicios sociales, el sistema de protección a la infancia. Fallamos nosotras también, ¿no? Los servicios especializados también fallamos todos, ¿no? Entonces, el sistema se rige por una serie de valores y unos estereotipos que persisten en la actualidad. El tema que acaba de mencionar, o sea, la idea de que las mujeres mienten, las mujeres son vengativas, las mujeres están buscando algo, eso siempre es mucho más fácil de creer, ¿no? Muchas veces cuando se producen situaciones de violencia sexual y las madres denuncian, si observamos y analizamos las resoluciones judiciales donde se han producido verdaderas barbaridades, donde a las madres le han arrancado a los niños y a las niñas, donde lo han llevado a un centro de protección de menores, porque la madre no ha asegurado esa presencia del padre en su vida, nos damos cuenta que las resoluciones judiciales mencionan: no podemos entrar a valorar la violencia sexual que se pone de manifiesto porque aquí existe un conflicto. Y entonces se desvía todo al testimonio de la madre, se desvía todo hacia la madre. Y no entran a analizar la violencia sexual que se está produciendo, ¿no? Entonces, existen múltiples estereotipos en cuanto a la infancia, que la infancia miente, los niños mienten. O sea, ¿qué niño o qué niña puede mentir en una violencia sexual? Os pregunto, ¿no? ¿Pueden mentir los niños y las niñas en algo así? ¿Cómo, como sociedad, cómo podemos pensar que un niño o una niña miente en algo así? ¿O es la madre la que lo ha inducido a decir eso para ir en contra del padre? ¿No? Entonces, fallamos como sociedad en nuestro conjunto, ¿no? Porque estamos inmersas e imbuidas en este sistema, como he dicho al principio, ¿no? En este sistema patriarcal y el tema que acabas de comentar, que tenemos los pelos de punta, está en el mismo sitio, ¿no? En este sistema patriarcal y en este sistema adultocentrista. Esto es así, entonces fallamos como sociedad. Yo creo que tenemos un déficit muy grande de formación, además de querer mirar para otro lado para evitar problemas, que creo que todos nos lo tenemos que hacer ver, sobre todo las personas que trabajamos en contacto con infancia y que tenemos la obligación, porque existe legalmente ese deber de comunicación cualificado que se llama a las profesiones que trabajamos con infancia y con personas menores de edad. Para toda la sociedad también existe el artículo 14, sí, y en la ley de la LOPIBI. Para toda la sociedad, si tiene conocimiento de una violencia contra una persona menor de edad, lo debe comunicar y debe atender su estado de salud si le ha producido, poner en marcha esa protección, cualquier persona. Pero en el caso de profesionales que trabajamos con personas menores de edad, se llama deber de comunicación cualificado. Tenemos la obligación de hacerlo. Y deberíamos estar formados. Yo creo que hay una falta de formación importante, pero no hay medidas, porque todo esto yo creo que requiere un esfuerzo económico y requiere una apuesta económica, y las políticas deberían
tener, donde hay una meta política, tiene que ir acompañada de un presupuesto. Y eso falla, no hay presupuesto, no hay formación. Entonces las personas que tenemos estas responsabilidades o nos formamos de forma que nosotros personalmente tenemos esa motivación o no, quizás ante situaciones no sabes cómo responder. Entonces yo creo que también esa falta de formación está a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel servicios sociales, a nivel fuerzas y cuerpos de seguridad social y de seguridad y a nivel judicial. Y a nivel judicial el problema es que, claro, las decisiones que se toman a nivel judicial son muy trascendentes y los informes periciales que se hacen son muy trascendentes, pero también en los otros ámbitos de los que he hablado y de los que yo formo parte. Es muy trascendente lo que decimos, pero es verdad que bueno, la experiencia nos dice que tampoco en las resoluciones judiciales tienen muchos conflictos por buscar la protección. Realmente es así de triste, porque si hay un archivo o si hay un sobreseimiento, al menos debería haber un seguimiento de esas visitas y esos contactos con el agresor en el caso de la relación que el agresor sea un padre, y eso no se da. Al revés, se establecen esos contactos y existen esas coacciones, como dice Paula, y existe la aplicación, que aunque la ley lo prohíbe, del síndrome de alienación parental, en el que se atribuye la negación por parte de la víctima a tener contactos con el agresor, se atribuye a una manipulación de esa criatura por parte de la madre, y eso se ha establecido, eso se transmite, y eso es lo que estamos viendo en los casos de víctimas que estamos atendiendo, menores de edad, que son un caso distinto a lo que Nuria atiende, pero eso es lo que estamos viendo. O sea que hablan, cuentan, dicen, tenemos multitud de indicadores que hacen sospechar con un alto grado que esa violencia existe, y a pesar, bueno, que no haya una sentencia condenatoria, no somos, yo no soy quien, no somos no somos jueces o juezas, pero sí una protección de qué está pasando después, no archivar y hacer como que no ha pasado nada, el borrado de la violencia. No, la víctima tiene que ser atendida en sus necesidades y no se puede exponer de nuevo, y es vergonzoso que eso esté ocurriendo en nuestra sociedad de derecho. Sí, yo ahí quería decir varias cosas que están alrededor de este tema, ¿no? Lo primero, en relación a lo que tú decías de cuando una víctima habla y lo relata y lo dice y no es creída, ¿no? Y no se puede demostrar, no se pueden demostrar los hechos, y entonces y ahí lo que hace la sociedad es taparles la boca, ¿no? Pero en el testimonio que leía Andrea, cuando alguien rompe el silencio, sean los niños o sean las mujeres, las madres, se les castiga. Es lo que tú dices, o sea, que hay, no sé cómo se dice, pero vamos, que hay estructuras judiciales preparadas para castigar a las personas, a las mujeres en este caso, que denuncian y que rompen el silencio y que dicen esto está pasando en esta sociedad todos los días. Y entonces yo ahí, por un lado, decir que siempre que un menor dice que ha sido abusado, siempre es cierto, porque se ha sentido abusado. Y esto va a la definición que decíamos, no hace falta que yo te meta por ningún sitio, nada. Es que hay formas de abuso muy crueles y con efectos terribles y que no tienen por qué resultar tremendamente violentas ni siquiera con contacto físico, ¿no? Siempre es real, porque siempre se han sentido abusados y sometidos. Eso por un lado. Y luego, aquí hay otra cuestión, y en relación a qué está fallando, y yo aquí voy a ser muy radical, porque llevamos aquí mucho rato ya hablando de las víctimas, hablando de las madres. De quien no estamos hablando es de los hombres.
Y entonces entre el 95 y el 97% de los perpetradores, de los abusadores, son hombres. Y cuando estábamos un rato antes reunidos y conversando de todo esto, yo decía, no hay ninguna mujer en todo el planeta, y me atrevo a decirlo así, y vamos, si hay alguna aquí que levante la mano y me diga que es mentira, que no pueda relatar una agresión sexual, aunque sea mínima. Y estábamos hablando y de repente nos salían, pero nos salían incluso que en ese momento se nos abría aquello que me hizo el profesor en aquel momento, ¿no? Andrea, no sé si quieres contarlo. Pero bueno, cosas, ¿no? Como, bueno, no sé, creo que todas tenemos esta experiencia. Y ahora estamos despertando y nos estamos dando el derecho a hablar, a pensarlo, a ponerlo en común, a decirlo y a denunciar. Ahora, no sé si el mismo movimiento se está dando por parte del género masculino, porque no hace falta haber violado con violencia y con fuerza para ser un agresor sexual. Entonces, hay que plantearse cómo somos en el tú a tú, en la intimidad, en las relaciones entre adultos, en las relaciones con los niños, porque creo que esto es lo que falta y esto es lo que está fallando. Porque las mujeres estamos denunciando, no nos estamos callando, estamos siendo muy incómodas para la sociedad. Los niños igual. Creo que falta que la otra parte ponga lo suyo y haga mucha autocrítica. Y esto me parece fundamental para que se produzcan cambios reales, porque desde el régimen del patriarcado vamos a seguir en más de lo mismo. Y en dándonos de bruces, ¿no? Cuando las mujeres, y en esta desesperación de intentar luchar contra algo y defender a las criaturas y que no haya manera. Muchas gracias por organizar este encuentro, que de verdad es absolutamente necesario. Falla a un nivel estrepitoso, o sea, terrible, escandaloso. Si vemos datos que publica de vez en cuando policía de vídeos de violencia sexual contra niñas y niños, miles, millones, con millones de visualizaciones en las redes sociales, la pornografía que ven nuestras criaturas, lo que están aprendiendo desde muy pequeñitos, bueno, nos conduce al desastre. Porque por una parte tenemos una normativa, unas leyes de derechos humanos, una normativa protectora de la infancia, un desarrollo ahí, una cantidad de esfuerzo ingente que estamos haciendo muchísima gente, y por otra parte tenemos el aprendizaje de la violencia de la forma más directa y más... Entonces hay mucho que cambiar, hay mucho que tenemos que cambiar todos desde nuestro ámbito más cercano en todo tipo de relaciones y en concreto en nuestras relaciones con nuestros compañeros, hijos, amigos, primos, hermanos, etcétera, ¿no? Nos tenemos que hacer activistas contra la violencia sexual. Contra la violencia sexual, contra la pornografía, contra la prostitución, contra toda forma de cosificar a otro ser humano para obtener satisfacción sexual. Hola, quería agradecer primero porque... Uy, es que quiero buscar las palabras. Bueno, hago la pregunta directamente, pero quería agradecer porque ha sido como muy enriquecedor este encuentro. Porque me estoy formando como profesional, futura educadora social, y es súper necesario que pues, un equipo multidisciplinar como son ustedes pues alce la voz de esta manera, porque es súper necesario. Y bueno, mi pregunta era, tanto personalmente como profesional, ¿cómo fueron, bueno, si recuerdan, cómo fueron esas primeras experiencias tratando con víctimas, con estos testimonios tan fuertes y tan como desoladores? Quería saberlo porque sí, puede ser. Porque es algo que sé que con la experiencia uno se refuerza, pero al final, pues, que personalmente somos humanos y nos tocan estos temas. Entonces, esa era la pregunta. Sí, eso es algo que hemos hablado entre nosotros, porque efectivamente, como personas y como humanos, son relatos que te dejan devastada totalmente, porque hay que escuchar muchas atrocidades.
cosas que no crees que sean posibles y eso es duro y yo creo que eso es de algo que se habla poco. Ahora se está empezando a hablar del cuidado de los profesionales, pero realmente es duro y tendríamos, bueno, se habla de la estrategia que al final consiste en entre las personas que nos dedicamos a hablar, compartir y buscar otras actividades, o sea, como buscarnos fuera alguna actividad. Eso es lo que consiste ahora mismo en las propuestas de autocuidado, pero creo que habría que reflexionar más en eso y cuidar más a las personas que cuidan, eso por un lado. Y luego, además, también sufrimos el envite de, como ha comentado Juan, pues de también a nosotros estos agresores nos pueden agredir y nos pueden intimidar y nos pueden buscar en la consulta y nos dicen cosas que no son agradables. También, y nos apoya muy poco el sistema, los sistemas en los que trabajamos. Ha quedado algo como, yo creo que realmente es un riesgo laboral que no está suficientemente contemplado y que también queda por desarrollar. O sea que, bueno, siempre la mejor protección puede ser un trabajo en equipo, no ir solamente una persona en la firma de informes y en la atención a víctimas, sino que sea un equipo para que no se focalice en una persona la agresión, porque estos agresores pues son personas peligrosas. Bueno, pues gracias por esa pregunta. No, o sea, apoyar lo que dice Narcisa, que agradezco esa pregunta, porque es un daño, así de sencillo, es un daño el que sufrimos las profesionales. Yo me lo planteo, 25 años sufriendo violencia, escuchando día tras día historias de violencia. Eso es un daño y una falta de confianza en el ser humano, por supuesto que sí. Y desde la estructura, desde el sistema, no se cuida a las profesionales. A mí que no me vengan a decir que el autocuidado es que yo vaya al cine, ya lo sé. No me hace falta que nadie venga a decirme eso. Yo quiero que el sistema establezca vías de cuidado. Es decir, equipos que nos cuiden, psicólogos, psicólogas que nos cuiden, pero no me digas que vaya al cine, ya lo sé. Entonces, claro que sí, es un daño importante. Porque además, no es solo el vivir la violencia, porque nosotras la estamos viviendo continuamente, sino es la impotencia. Eso me daña más. O sea, la impotencia que yo siento y que me agota profundamente cuando no puedo proteger, o sea, cuando no puedo hacer nada. O sea, yo tengo asuntos que se me vienen, personas que se me vienen a la cabeza constantemente, años y años intentando proteger a esas criaturas y no hay manera. Y eso me genera mucha impotencia, me genera dolor y sufrimiento, porque a mí las personas me importan. Porque si no te importan las personas, no serás una buena profesional. Pero ¿qué hay que hacer para que esa ley no sea así? Claro, lo decía Narcisa, ¿no? Falta, esto es muy profundo, porque es verdad que hay una parte que falta formación en los diferentes tipos de violencia, pero va mucho más allá. Hay veces que la formación tampoco funciona, porque cuando tú tienes tan instaurado dentro de ti el sistema patriarcal, tú no quieres recibir esa formación, no quieres. Porque tú estás convencido, convencida de que lo que estás haciendo está bien hecho. Entonces ahí no hay nada que hacer. Entonces estamos hablando de un sistema patriarcal que tenemos imbuido. O sea, en el último, yo lo cuento como anécdota y se lo comentaba Narcisa, en el último encuentro de fiscales que me llamaron para hacer fiscales de violencia. Fiscales de violencia de género. Me llamaron para hacer una intervención pues sobre los niños y niñas que viven en contextos de violencia de género. Y entonces cuando yo planteaba pues que el sistema no está protegiendo a la infancia, que con medidas cautelares pues se adoptan muy pocas medidas cautelares de protección hacia los hijos e hijas, que las modificaciones legislativas últimas tampoco han servido para realmente que se produzca una protección efectiva y real, y hablaba yo de la necesidad de suspender el régimen de visita hacia quien causa el daño
los comentarios fueron, ¿cómo va a ser eso? Eso es restringir mucho el derecho a un padre. Hay que darle una oportunidad, porque le estamos privando de esa oportunidad al padre de cambiar. De cambiar. Miramos para el derecho del padre. Es que eso es un gran problema. Miramos para los derechos del padre, los derechos que le confiere la patria potestad. Poder del padre. La propiedad de los hijos. ¿Eso se ha modificado, acaso? No. No se ha modificado. Y ese es el gran problema. ¿Cómo le vamos textual, ¿Cómo? Eso es muy restrictivo. Y claro, fiscales de violencia, María, fiscales de violencia. Lo puedo decir en primera persona porque lo he vivido en primera persona. Pero jueces y juezas no son muy diferentes. Comentario. Menos mal que la sentencia del Tribunal Supremo, una que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad a un artículo del Código Civil que establece que se deberá de acordar la suspensión del régimen de visita en el caso de que exista un procedimiento en trámite o una condena por delitos contra la libertad, la integridad física, psíquica, sexual de uno de los cónyuges, que ni siquiera es violencia de género, es uno de los cónyuges contra el otro o contra los hijos. Entonces decía una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que, bueno, que eso siempre sería una facultad del juez tomar esa decisión, que no podía existir ningún artículo que estableciera una imposición. Y decía, menos mal que el Tribunal Constitucional ha puesto cordura, ¿cómo no se nos puede privar de esa facultad de decisión nuestra? Estaban alarmados con esa modificación legislativa, absolutamente alarmados. Pero vamos a ver. Si es que la estadística judicial nos dice que solo en un 3% acordáis la suspensión del régimen de visita. El legislador, que no es el legislador, sino la presión del movimiento feminista, ha hecho que se produzca esa modificación legislativa. Y aún así, tampoco. Entonces, ¿qué falla? El derecho del padre. Los derechos del padre, los derechos que le confiere la patria potestad. Sin ninguna duda. Eso es lo que falla. Falla la sociedad. Fallamos la sociedad porque las leyes por sí solas no cambian la sociedad. Se pueden cambiar las leyes, pero la sociedad, para cambiarla se necesitan muchas más. Sí, yo quería responder a tu pregunta porque bueno, vuestra respuesta ha sido un poco pesimista. ¿En qué sentido? En el sentido de que el impacto que tiene, o sea, yo, claro, mi situación es distinta porque yo trabajo uno a uno con personas y yo sí tengo la sensación de que hago algo en ese ámbito que es muy pequeñito, pero con ese uno a uno sí hay un resultado. Pero yo os quería decir que cuando alguien se encuentra enfrente a un profesional como vosotras, como Juan como profesor, como tú en el futuro cuando ejerzas tu profesión, eso tiene un impacto en esa persona. Y en el uno a uno sí hay un impacto. O sea, da igual que tú no da igual, pero que tú no consigas al final que se revoque lo que sea, no es tan importante como que esa persona encuentre en su camino otra persona que le cree, que la escucha y que la apoya. Es que eso tiene un impacto a nivel psíquico, estoy hablando, claro, tiene un impacto tan potente que desde ahí se puede salir. Sin eso no se puede salir, pero desde ahí, cuando tú te encuentras en tu camino una persona así, desde ahí se puede salir. Entonces, o sea, es mucha impotencia si lo vemos desde muy arriba, pero como animar a que de uno a uno, pues no sé, Juan con lo que él contaba, ha salvado a esa persona. Estoy segura que no es una salvación completa, no, pero que ha habido ahí un impacto y que la trayectoria de esa vida se ha modificado gracias a que se encuentra con Juan, 100% seguro. A ver, quiero agradecerte este punto de optimismo, porque es cierto, ¿no? A ver, cuento lo que más frustración me produce, pero antes Juan me decía, oye, mira, que me ha dado recuerdos para ti una persona que dice que tu paso por su vida como profesional le cambió. Es cierto,
lo digo para la compañera y animarla. Es verdad eso, ¿no? La satisfacción de cuando las personas te hacen esa referencia. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por acompañarme, porque si no, no sé lo que hubiera hecho. Muchas te dicen, has cambiado mi vida, y yo digo, ¿yo? ¿En qué? No somos muy conscientes de eso, ¿no? Quizás, y nos quedamos con esa impotencia muchas veces, pero es cierto, y te agradezco que hayas puesto ese punto. Bueno, es que por eso podemos seguir trabajando, porque claro, bueno, también quería decir como el cuidado, ¿no? Y cómo se cuida a la gente que está y cuál es el impacto. El impacto puede ser muy positivo, pero por ejemplo, bueno, claro, a nivel institucional yo entiendo que se está muy desprotegido, porque claro, si no se protege a las víctimas, imagínate tú a los profesionales, a las profesionales que trabajan con las víctimas, eso ya. Pero, por ejemplo, en psicología sí que pues hay como unas ciertas normas. Cuando alguien trabaja con una paciente muy dañada, por ejemplo, nunca está sola. O sea, yo no puedo llevar un caso así sin tener, lo llamamos supervisión, pero un espacio donde yo puedo ir y comentar, porque además son tratamientos muy complejos y con muchas idas y venidas y no se trabaja sola. Y entonces, bueno, en vuestro caso entiendo que no está, bueno, ahí vamos, que tampoco es que a mí me lo den, yo tengo que buscar eso y montar todo el pero bueno, es al final el acompañarte y el crear espacios también para poder hablarlo. Esto también para nosotras es bueno, ¿no? Bueno, yo quería, por supuesto, agradecer, he estado a punto de no venir para no sufrir, pero he venido y he pasado un mal rato, sobre todo con la última parte, pero quiero agradecer esto y sobre todo quiero agradecer vuestra resistencia, ¿no? Individualmente. Y efectivamente estoy convencida de que tenéis un efecto importantísimo en las personas particulares, pero a mí me interesa lo político y lo social. Y se ha dicho desde tú, Laura, eres, ¿verdad? Laura, tú has hablado continuamente del patriarcado y yo estoy convencida íntimamente, porque si no, no podría vivir, de que el feminismo es la solución, pero es una solución muy lenta, obviamente. Sin embargo, a pesar de que es lenta porque supone un cambio y una revolución social desde los cimientos más estructurales, sin embargo, todo lo que estamos viendo es gracias al feminismo, todo. Es decir, que la revolución de las mujeres va a seguir con toda la oposición del mundo y toda la violencia que se ejerce sobre nosotras, que es muy real, pero va a seguir. Y yo lo quiero decir porque es importante tener esta visión de futuro para saber cómo tenemos que seguir avanzando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Dos cosas. La primera, puesto que se está hablando de profesionales que trabajáis en un ámbito tan sensible como este, hago hincapié en lo que es mi profesión de intérprete. Como intérprete he trabajado con niños víctimas de violencia. Y eso, claro, nos lleva al ámbito de la inmigración. Claro, en la inmigración hay un tema lingüístico importante. Yo no he ejercido mi profesión aquí en España, ni en Granada tampoco, claro, sino en Luxemburgo. Y os cuento rápidamente, de verdad que es muy rápido, pero para mí es muy importante. Niño de 6 años, porque además eso abarca lo que habéis dicho las 3 personas que estáis ahí y lo que tú también sugerías. Niño de 6 años, madre considerada histérica, porque no quiere que el niño vaya a pasar las vacaciones de verano con su padre. El niño es bilingüe, pero de pronto o una o la otra lengua se le olvidan. Por eso llegó la intérprete, porque el niño es de origen hispano-marroquí, pero en este caso, puesto que se ha educado en Luxemburgo, es de lengua hispano-francesa. Entonces, ese niño con 6 años llega al despacho del defensor de los derechos del niño y yo como intérprete lo acompaño. La madre no puede entrar en la sala con el niño, la intérprete y el defensor de sus derechos, porque además es una persona histérica a la que
están a un punto de quitarle la patria potestad del chiquillo porque es histérica y exagera. Entonces, el niño entiende perfectamente el francés, de modo que no necesitaría intérprete, pero como digo, olvida así, por capítulos, sus lenguas, y entonces el niño se agarra a mí y el defensor pues le va preguntando, ¿y tú no te quieres ir con tu papá? Entonces el niño se agarra y me araña. Y entonces, claro, evidentemente no hay interpretación verbal, pero está más que evidente la cosa, ¿no? Entonces, cuando en un momento determinado le dice el defensor, pero tú te vas a ir a Alicante, donde vive el papá. Tú te vas a ir a España y vas a tener mucho sol y vas a tener la playa y vas a estar muy a gusto. Y entonces el niño lo único que atina, aparte de que sigue agarrado, lo único que atina es a decir, papá, 3 dodo, papá, 3 dodo. Es decir, en casa de papá 3 días, más no. Dodo es dormir, ¿no? En casa de papá, 3 dodo, 3 noches, no más. Entonces, claro, hablamos de la impotencia, aquello termina, en fin, hablamos de la supervisión, aquello termina. Hablamos de una memoria infantil de alguien que, si todo va bien, llegará a ser adulto y esperemos que feliz. Y estamos hablando también de... Es decir, que en el caso de los intérpretes, de las intérpretes y de las personas, niñas y niños con las que se trabaja, también deberíamos tenerlo en cuenta. Porque es un ámbito que además toca una parte ya de la población que es más vulnerable que otra. Felicitar primero a la organización y a las 3 profesionales, bueno, a ella la conozco menos, pero a Paula y a Narcisa, ¿para qué voy a deciros? Y a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que hemos pasado, hemos estado pasando, os digo que son profesionales como la Copampino y han resuelto muchos casos que se han llevado con éxito. Muchas gracias por la asistencia y esperamos encontrarnos en un próximo encuentro de estas características. Muchas gracias y hasta pronto.